En Efesios 5:18 nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Cuando se refiere a no embriagarse, nos está indicando que no debemos perder el control de nuestras acciones. No solamente que no se tome un trago, no hay ningún problema con tomarse un trago. De hecho, Pablo le recomienda a Timoteo que tome vino por los problemas que tenía en el estómago. Es decir, en lugar de tomar agua, le recomendaba que tomara vino. Entonces no está de más, no hay nada de malo en una copa. De hecho, Cristo fue el mejor ingeniero vinícola, ¿no? Porque convirtió el agua en vino. Entonces el problema no es el vino, el problema es que pierdas el control. ¿Qué sustancia hace que pierdas el control? ¿Consumes drogas? ¿Consumes alcohol en exceso? Pero también puedes estar embriagado de arrogancia, de vanidad, tu amor al dinero, amor a personas, al punto que pones a Dios en segundo plano. Incluso a veces ni siquiera en segundo, en tercero, en cuarto lugar. ¿Qué tan concentrado estás con Dios? ¿Qué tan interesado estás en conocerlo, en estudiar su palabra? ¿Qué es lo que realmente hace que te embriague? ¿Tu deseo de aprobación? ¿Tu ambición al dinero? ¿Tu deseo de alcanzar poder humano? En lugar de eso, lo que nos invita Dios en su palabra es a estar concentrado con Dios, concentrado en su palabra, ser controlados por el Espíritu Santo. Que cada una de las decisiones que tomamos en nuestro diario vivir sea guiado por Dios. Y la mejor forma, la única forma es a través del estudio de la palabra de Dios. Porque no podemos hacer uso de esta herramienta poderosa que es la llenura del Espíritu Santo a menos que lo conozcamos. Entonces, si nosotros estamos en el diario vivir tomando nuestras decisiones a partir de un punto de fuerza que es la llenura del Espíritu Santo, a través del conocimiento de la palabra de Dios, entonces estaremos tomando decisiones acertadas, no llevándolas desde el punto de vista de nuestras emociones. Si tus emociones son las que guían tus pasos, si son tus emociones las que toman las decisiones, entonces eres un individuo débil. Lo ideal es, ante una situación X, tomar la decisión de calmarse y sea la doctrina residente en el alma la que tome la decisión. Es decir, es ahí donde Dios te habla. No porque Dios te habla con una voz que percibes misteriosamente, no, eso ya no existe. Todo lo que Dios tiene para decirnos está en su palabra. Lo que debemos hacer es disfrutar de ella, alimentarnos de ella, para que en el momento determinado que nos necesitemos, entonces aplicar, basándonos en el estudio, aplicar la solución, la respuesta a nuestro diario vivir. Pero no debe ser las emociones. Las emociones están dadas para que nosotros podamos responder, y responder principalmente a Dios, y luego por supuesto a nuestras parejas, a nuestro diario vivir, a las artes, a todas las cosas que podemos percibir como un paisaje hermoso, que están dados allí para que precisamente reconozcamos la grandeza de Dios y la creación divina. Entonces, debemos tener muchísimo cuidado con ser controlados por las emociones. Y es lamentable ver en muchos casos cómo se hace uso y abuso de las emociones, poniéndolas en primer lugar antes que poner el pensamiento, el análisis, la inteligencia espiritual, antes que en lugar de poner la inteligencia espiritual a funcionar en nuestras vidas. Pero la única manera es alimentándonos de la palabra de Dios, saturando nuestros siete compartimentos del alma de información divina. Y les recuerdo que el alma está compuesta por, primero, conciencia de que existimos. O sea, podemos vernos al espejo y reconocer quiénes somos. Que somos un ser humano, que pensamos. Si colocamos un perro frente al espejo, lo más probable es que él ladre, porque no reconoce que es él. Entonces, conciencia de que existimos, la voluntad, o sea, que puede ser positiva o negativa, la soberanía de poder elegir entre rechazar y aceptar algo, y los siete compartimentos, que son marcos de referencia, centro de memoria, centro de normas y estándares, centro de categorías,
Centro de momentum, que es esa oportunidad en el instante en el que tienes para decidir qué hacer. Centro de vocabulario, porque no podemos pensar si no tenemos vocabulario. Si lo único que tienes en tu vocabulario es vaca, perro, pollito, lo único que podrás expresar y pensar será vaca, perro, pollito. Entonces debemos crear vocabulario, y esa es la razón por la que estudiamos constantemente. En la medida que creamos vocabulario tenemos mayor capacidad para pensar, y luego sabiduría. Es esa capacidad para entender las cosas de la vida a través del estudio de la palabra de Dios. La sabiduría no puede venir por medio de razonamiento humano. Eso no es sabiduría, eso es conocimiento, inteligencia, sí, cómo no. Pero la verdadera sabiduría proviene de Dios. Pero para eso tenemos que consumir el alimento espiritual. Tenemos que llenar esos 7 compartimentos de nuestra alma de información divina, a fin de que podamos aplicarla en nuestro diario vivir, y entonces de esa forma estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué te embriagas? ¿Orgullo, vanidad? ¿Te sientes poderoso por los títulos universitarios? ¿O eres humilde realmente? Y no hablo de humildad como el término común que utiliza la gente hoy en día, que es una persona que habla bajito, que se viste con harapos. No, 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 eso no es vanidad, eso no es humildad. Al contrario, una persona que se comporta de esa manera muy probablemente es más arrogante que cualquiera, porque está diciendo, porque yo me veo así y los demás me ven así, Dios también se impresiona como humildad. Y como les he mencionado anteriormente, humildad es someterse a la autoridad. Y número 1, la autoridad principal a la que te sometes es a la de Dios. Pero para someterte a esa autoridad, tienes que someterte también a la del comunicador, a la del pastor maestro, el poimen didáscalo, pastor maestro, que es quien te entrega la información. Es el mesero, no tiene nada de especial. Simplemente es el mesero que te lleva el plato de comida que Dios preparó para ti. Pero para poder sentarnos a disfrutar del banquete espiritual, tenemos que presentarnos con las manos lavadas. Y es volver a ese instante de la salvación, ese momento en el que estuvimos frente a la cruz y el Espíritu Santo hizo claro el mensaje para nosotros. Porque es allí, lavarnos las manos constantemente, estar presentándonos ante Dios humildemente, reconociendo la autoridad de Él y diciendo, Padre, gracias, porque a pesar de lo increíblemente defectuoso que soy, puedo presentarme ante ti porque Cristo lo pagó todo en la cruz. El énfasis siempre es en Él, en Dios, no en nosotros. Somos seres imperfectos. No hay bueno ni aún uno. Y aunque todo el género humano se reuniese y hicieran muchas obras buenas, todas las obras buenas que se les pueda ocurrir, no pagan ni un solo pecado de un solo individuo. Entonces, los 10 mandamientos se encuentran allí, que, como les he mencionado, creo que son 140 y algo mandamientos, están allí, las tablas de la ley están allí para que nosotros entendamos que no existe posibilidad alguna que podamos cumplir con todo eso. Entonces, que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni... No, exactamente. Porque bajo ningún concepto, por medio de cualquier cosa que podamos hacer, podemos alcanzar la aprobación de Dios. Y nos dice, he allí mi Hijo muy amado en quien tengo complacencia. Si pudiésemos ser buenos nosotros, si pudiéramos hacer alguna cosa buena, suficientemente grande para alcanzar la aprobación de Dios, entonces Cristo no hubiera necesitado venir a hacerse hombre, el mismísimo Dios, creador de los cielos y de la tierra, para que nosotros podamos tener acceso a esta hermosa libertad. Entonces, hay que tener conciencia que todo esto ha sido provisto por Dios. Y más adelante, cuando estudiemos el tema de la gracia, entenderemos un poco, o explicaré más ampliamente, por qué y cómo y qué es la gracia. Entonces, pero tenemos que sentarnos ante el trono y decir, Padre, gracias. Como miembros de la familia real, nada más y nada menos, tenemos el maravilloso privilegio de estar en la mesa, en el comedor, que es la iglesia, que no es más que eso, un salón de clases, un comedor donde vamos a disfrutar de la palabra.
Pero para eso entonces procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y para eso entonces tenemos que citar nuestro pecado. Si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Y todo mal hacer son todas esas cosas que creemos que podemos hacer para poder alcanzar la aprobación de Dios. Y aquí no hay nadie bueno, ninguno. No, aquí nadie puede darse golpes de pecho y decir que es mejor que nadie. Todos somos pecadores, absolutamente todos. El que diga que no comete pecado hace a Dios mentiroso, es decir, le dice que es un mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Entonces, tenemos que reconocer con humildad que somos débiles, presentarnos ante Dios y decirle, Padre, este pecado que te presento aquí fue pagado por Cristo en la cruz. Y ya, automáticamente olvidas eso y sigues adelante para poder crecer, para poder avanzar en el crecimiento espiritual. Entonces, unos breves instantes para presentarnos ante Dios, lavarnos las manos y sentarnos en la mesa de banquete. Gracias Dios Padre por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra. Permite que esta información venga a ser clara a fin de que podamos metabolizarla y poder crecer espiritualmente, a fin de alcanzar la meta para la cual fuimos llamadas. En el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén. Y bien, continuando con el tema de la deidad del Espíritu Santo, tenemos que continuar con esto, que es un estudio, una categorización del pastor, el teólogo Robert B. Thien, que nos dejó una gran información. Durante 53 años estuvo enseñando en Dallas, Texas. De verdad que a veces me sorprende lo increíblemente detallado de esa información, a fin de que nosotros podamos tener acceso y podamos estudiar más fácilmente todo esto. Porque de haber sido por cualquiera, o sea, por mí, por ejemplo, no hubiese podido hacer esta recopilación de información tan bien estructurada para facilitarnos el estudio. Entonces, básicamente yo tomo notas de Louis Perry Schaeffer, que a su vez hace citas de varios teólogos a lo largo de la historia. También el coronel Robert B. Thien, que fue coronel de la Fuerza Aérea en la Segunda Guerra Mundial y que además de eso fue piloto de la Fuerza Aérea y fue quien diseñó los manuales para los nuevos pilotos. O sea, es decir, que fue instructor también y llegó al rango de coronel. Y luego se dedicó 53 años a enseñar la palabra de Dios, habiendo estudiado junto con Schaeffer, no, bajo Schaeffer, y se graduó de teólogo summa cum laude, con especialidad en griego y hebreo. Bien, continuando entonces con este estudio, que me parece maravilloso, vamos a seguir aquí con el punto 4. Habíamos quedado allí en la clase anterior y dice, la libertad espiritual se menciona en varios pasajes de las Escrituras donde refiere al Espíritu Santo como Dios. Solo Dios puede proveer la igualdad en el género humano. Y es interesante esto porque se habla mucho de la igualdad. De hecho, es la doctrina en la que basan los socialistas, que todos somos iguales. Falso, nada más falso que eso. De hecho, Dios no puede ser socialista, no es socialista. Si asistes a una iglesia donde el pastor es socialista, eso demuestra que efectivamente el pastor no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Y ese no es tu lugar. Y no puedes ser socialista porque, al contrario de lo que dice el socialismo, que todos somos iguales, Dios nos dice que según el crecimiento de cada uno podrás alcanzar más o menos beneficio. Es decir, nosotros no, porque eso violaría la libertad del individuo. En el socialismo se propone una igualdad que es imposible de alcanzar. El único capaz de proveer esa igualdad es Dios. Y la paz mundial, que tanto se invita, que tanto se añora y se pide, no puede ser provista por el género humano. Por eso es que las Naciones Unidas es satánica, porque propone que todos se junten, se tomen de las manos y alcancemos la paz mundial. Cuando la Biblia nos dice, habrá guerras y rumores de guerra. Es decir,
las guerras van a existir hasta que Cristo venga. Además, Él es Jehová de los ejércitos. Entonces, habrán guerras y rumores de guerra. Entonces es imposible que nosotros podamos proveer la paz mundial. Podemos convertir el planeta en un desastre, en un basurero, pero no podremos destruir el planeta. De eso se va a encargar Dios. Entonces, es importante que tengamos estos conceptos claros para que no andemos buscando a Dios donde no es, o querramos sustituir a Dios. Eso es igual que el ecumenismo, donde todas las religiones se toman de la mano para decir somos iguales. Entonces no puedes decir que quien no cree en Cristo, una religión que propone no creer en Cristo porque cree en Shiva o en Buda o Mahoma, o Alá, perdón, porque Mahoma era el profeta, entonces, que puede decir que todos somos iguales. Y nos tomamos de las manos y decimos, entonces Cristo no hace falta. Cuando la Biblia es clara y nos dice que si crees en Cristo serás salvo. Cristo. Entonces todos somos hermanos. Es imposible porque dice a los que creen le doy la potestad, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿dónde está la igualdad en la palabra de Dios? En que tenemos la misma oportunidad y el mismo privilegio. Pero en este caso, ricos, pobres, negros, blancos, hombres, mujeres, todos tienen la misma oportunidad y el mismo privilegio. Ahí no hay diferencia. Pero en la medida que tú creces espiritualmente, vas a recibir diferentes tipos de condecoraciones en el tercer cielo. Entonces, porque ni siquiera en el tercer cielo habrá igualdad. De hecho, nos lo dice la palabra, que cada quien será recompensado según sus obras. Y no se está hablando de obras que puedas hacer acá. Se está refiriendo a que en la medida que camines en el Espíritu, estés controlado por el Espíritu Santo, en esa misma medida recibirás condecoraciones. Cómo te comportaste en el campo de batalla, que es aquí en la tierra. Y puedes estar en las peores condiciones sociales, económicas, políticas, emocionales, de cualquier forma, de salud. Entonces puedes estar en la peor de las prisiones, abandonado por tu familia, en unas condiciones de salud terribles, y aún así decir, gracias Padre, qué feliz soy. Gracias porque yo estoy aquí y esto me parece nada comparado con lo que yo debo, con lo que Cristo sufrió en la cruz. Entonces allí estás haciendo uso del poder que te da Dios al decirte, cuando Cristo dice les dejo poder, poder de mover todas esas adversidades, arrojarlas al mar y seguir adelante. Tener felicidad en las peores circunstancias. Tener paz. De eso se trata. Entonces, poder hacer uso de los 10 solucionadores. ¿Y cuáles son los 10 solucionadores? Bueno, primero, cita tu pecado. Cita tu pecado y el segundo es, estás lleno del Espíritu Santo, estás controlado por el Espíritu Santo, inmediatamente de eso. Que no depende, estar lleno o no del Espíritu Santo no depende en ningún momento de cómo nos sintamos. Es perfecto, es una mecánica perfecta. No está involucrada las emociones. Es que se siente el Espíritu aquí, no se siente. No tiene nada que ver con las emociones. Porque hay gente que es más efusiva, otros que son más depresivos, otros que son más grises, más planos. Entonces hay quienes entonces se confunden en las iglesias y dicen, pero es que yo no lo siento. Entonces, para poder encajar en el grupo, entonces comienzan a comportarse como se comportan los demás. Entonces pasan a ser unos hipócritas, porque quieren ser igual que los demás, quieren sentir el Espíritu Santo. O se frustran y dicen, pero entonces yo no lo siento. ¿Qué pasa? Pero es parte de la distorsión que hay, lamentablemente, en muchos centros de estudio. Entonces, el tercero es orientación a la gracia. Entiendes que todo es por gracia, que no depende de méritos humanos. Orientación a la doctrina, o sea, a la fe. Orientación al estudio, a la palabra de Dios. El 5 es orientación a la palabra de Dios, a eso, a la doctrina, a su estudio. 6, sentido personal de destino. Sabes que tú estás destinado a estar con Dios por toda la eternidad. Es autoestima espiritual. Sabes que no vas a perder tu salvación y tienes la oportunidad de estar en la eternidad con Él.
7. Al amor personal por Dios. Comienzas a tener una relación de tú a tú con Dios. Comienzas a conocerlo y comienzas a amarlo, como dice en Juan. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces comienzas a entender por qué te amó y tienes la capacidad de desarrollar amor personal por Él. El 8, amor personal por el género humano. Perdón, amor impersonal por el género humano. Es decir, tienes la capacidad de no tener pecado de actitud mental contra los otros individuos, aunque sea muy desagradable. Pero fíjese, primero hay que desarrollar amor personal por Dios para poder llegar al punto en el que puedes amar a tu prójimo como a ti mismo. Donde puedes verlo y por más desagradable que sea el individuo, no cometes pecados de actitud mental. Y está entre los últimos solucionadores porque precisamente es una de las cosas más difíciles de alcanzar. No solamente difícil, es imposible si no estás en la llenura del Espíritu Santo. Es imposible si no tienes información. A mí este concepto me torturaba un poco cuando asistía a algún tipo de iglesia y yo tenía que comportarme según lo que yo entendía o me hacían creer que yo tenía que actuar o hablar de cierta forma para sonar espiritual. No tiene nada que ver con decir bendiciones cada 2, 3 palabras, aleluya, gloria a Dios, no. Y no está mal utilizar esa palabra, pero ¿sabes por qué las usas? Entonces yo no era así, mi comportamiento no era así. Entonces intentando y creyendo que debía actuar de cierta forma, tratando de encajar. Entonces modifiqué mi forma de hablar, pero me di cuenta que no era yo. Entonces abrazar a la persona que estuviese a mi lado, aunque no lo conociera, me parecía desagradable. Pero según lo que me habían querido hacer creer, esa era la forma de amar al prójimo. No tiene nada que ver con abrazar o besar a alguien a quien no quieres abrazar o que simplemente te caiga mal. Entonces estaba actuando como un hipócrita. En la medida que fui conociendo, me di cuenta que no tenía nada que ver con eso y que una persona totalmente desagradable para mí podía pararse enfrente y simplemente no tener pecado de actitud mental contra ella. Porque es difícil. Difícil no, es imposible si no tienes doctrina. Es imposible si no tienes información. Entonces, cuando comienzas a entender que no tiene nada que ver con si abrazas o no a tu hermano, sino que esa persona está allí precisamente para que practiquemos que el amor impersonal, entonces podemos entender que es otra cosa, que no es solamente lo que hagas físicamente, es lo que pienses, porque somos lo que pensamos, no como actuamos, no como lo que sentimos. Entonces puedes desarrollar amor impersonal por el género humano. Y puede ser que lo conozcas o no lo conozcas a esa persona y simplemente no tienes pecado de actitud mental. Por ejemplo, yo no tengo pecado de actitud mental contra un vecino que no conozco. Algo así debe ser con aquella persona que te desagrada, con aquel que te da la bofetada. Aunque incluso puedes estar en un enfrentamiento con alguien y simplemente no tener pecados contra esa persona. Porque un par de boxeadores no se odian. Están cumpliendo con una función, con una práctica deportiva. Pero no se odian. No los estoy invitando a pelear. Entonces, compartir la felicidad con Dios. Comienzas a entender que puedes ser feliz en estas circunstancias. Porque comienzas a estar en las peores circunstancias de la vida, estando concentrado con Él, estando pensando en Él y estás en paz. Y el último punto es ocupación con la persona de Jesucristo. Sabes que todo viene de Él, gracias a Él, por Él. Entonces comienzas a tener paz, sabiendo que sufrió todo lo que sufrió y estuvo en paz y estuvo lleno del Espíritu Santo. Entonces comienzas a sufrir de todas las adversidades de la vida en paz, sabiendo que todo esto sirve para el crecimiento espiritual, sabiendo que Él pagó todo en la cruz. Comienzas a entender que tus pecados, por más grandes que sean, fueron descargados en Él, fueron vaciados en Él, los pagó todo en la cruz, la persona única del universo, y entonces comienzas a tener paz, ocupado pensando en Él. Sabes que en circunstancias peores, Él estuvo en paz. Este es un proceso de crecimiento. No es una práctica que llegue de la noche a la mañana, pero para eso tienes que estudiar. Porque dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas les vienen a bien. Pero para poder amarlo, el secreto de ese versículo está en amor. Entonces,
El énfasis está en eso, porque para tú poder amar a alguien, tienes que conocerlo. Y no lo vas a conocer de la noche a la mañana. Es un proceso de conocimiento. Y el amor es una elección. Yo quiero estudiar. Entonces quiero conocerlo. Si en algún momento de tu vida dijiste, padre, yo te quiero conocer, entonces es el momento en el que vas a presentar la información para que crezcas. Entonces, a los que aman a Dios es a los que aman porque le conocen a través del proceso de estudio. Entonces, todas las cosas le vienen a bien. No significa que todo te va a salir bonito según lo que tú quieres. Porque cuando comienzas a conocerlo, te das cuenta que no es importante cambiar las circunstancias, que las circunstancias están aquí precisamente para que aprendamos a manejarlas. Y por más grave que sea la enfermedad que te diagnosticaron, por más grande que sea tu crisis económica, por más grande que sea tu desesperación, todo forma parte de un plan perfecto. Y si estás concentrado en él y lo amas, entiendes que todo es parte del cosmos, todo es parte de lo que Dios ha permitido para que tú tengas la oportunidad de crecer espiritualmente y alcanzar la máxima felicidad en esas circunstancias. Entonces no importa si estás en la peor crisis, la peor, y aún así decir, Padre, gracias porque tú haces posible todo esto para que yo crezca. Y en la medida que estás concentrado en Él, alcanzas la máxima felicidad. Y el peor día de tu vida puede ser el mejor día de todos. Si tú comienzas a concentrarte en Él, si pones tus ojos en Cristo y te das cuenta que todo está allí para que crezcas y aprendas a aplicar la palabra, la doctrina en tu vida y alcanzar felicidad con esa situación. Entonces no importa, no hace falta que te quite el aguijón en la carne. Porque si Pablo, que se puede considerar el cristiano que llegó al máximo crecimiento espiritual, le pidió 3 veces a Dios que le quitara el aguijón en la carne, y Dios le dijo 3 veces, bástate mi gracia. Y no necesariamente se lo dijo en el oído. Dios nos habla a través de su palabra, a través de la doctrina bíblica. Entonces, si Dios le dijo a Pablo que nos los puede decir a nosotros también, porque nos los dice a través de sus estudios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esa debilidad es cuando nosotros reconocemos que no tenemos posibilidad y capacidad para resolver nada y que solo tenemos que entender que debemos reposar en Él. Entonces, no se preocupen por nada. En lugar de eso, coloquen tus peticiones en el trono de la gracia. O sea, es decir, traigan sus peticiones al trono de la gracia, al trono de los regalos. Pero no estás pidiéndole cosas caprichosamente a Dios todos los días. Simplemente le dices, Padre, yo quiero descansar en tu plan. Lo que esté bien para ti está bien para mí. Esto es lo que yo deseo. Si está alineado con tu plan, bienvenido sea. Yo aceptaré cualquier respuesta. Tienes el privilegio de sentarte en la mesa de sesiones con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y poder entregarle ante ellos esas peticiones, esos deseos. Y si está alineado con el plan de Dios, Él te va a decir, perfecto. Pero no estás preocupado ni ansioso porque te otorguen los privilegios, los placeres y los gustos que tú quieres. Estás sometido a la voluntad de Él y aprendes a disfrutar de todo lo que Él te manda. Entonces, continuando con el tema, vuelvo a leer de esto. La libertad espiritual se menciona en varios pasajes de las Escrituras donde refiere al Espíritu Santo como Dios. Solo Dios puede proveer la igualdad en el género humano. La calidad, punto A, la calidad de su señoría se enseña en 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu Santo, por supuesto, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Recuerden que la palabra Señor es un título nobiliario, entonces ya denota deidad. B, libertad espiritual en la llenura del Espíritu Santo. En Juan 8:32 nos dice, y ustedes conocerán la verdad, o sea, la doctrina bíblica con énfasis en la salvación. Y la verdad, o sea, la doctrina, los hará libres. ¿Por qué? No se está refiriendo obviamente a la libertad de las cárceles y ese tipo de cosas. Se está hablando de la libertad espiritual. Y en las cárceles pueden haber un montón de hombres que cantan canciones pidiendo que Dios le derribe los muros. Pero no se trata de eso, no es ese tipo de libertad física, es espiritual. Porque si cometiste un delito tienes que pagar las consecuencias. Nosotros
al momento de cometer un pecado, somos libres de decidir si lo citamos o no. Y la culpa y la paga de ese pecado recayó sobre Cristo. Pero las consecuencias legales, ahí están. Tienes que ir a prisión. Entonces, no significa con esto que Dios va a liberarte de la cárcel si cometes estos delitos. Las consecuencias están allí y van a estar allí. Entonces, hay que cumplir con la ley. Entonces, de cualquier forma, vas a ir a prisión. Entonces, no se está refiriendo a la libertad física. Y entonces nos dice en Gálatas 5:1, es para libertad de estar en la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Es para libertad que Cristo nos ha liberado. Por lo tanto, sigan estando firmes y no vengan a enredarse otra vez con el yugo de esclavitud. Es decir, ya somos libres del dominio, del control de la naturaleza de pecado. Somos nosotros los que le entregamos el poder a la naturaleza de pecado en lugar de estar concentrados en Dios. Si nosotros tenemos la capacidad para observar cuándo vamos a cometer un pecado, podemos detenernos antes de tiempo y decir no lo voy a hacer, haciendo uso de esa información que tenemos en los 7 compartimentos de nuestra alma. Es decir, no, esto es pecado. Si ya lo cometiste, cítalo. Padre, acabo de mentir, acabo de robar, X, lo que sea, y Dios remueve la culpa de ese pecado y lo tira al fondo del mar. Entonces nosotros le entregamos el poder a la naturaleza de pecado para que actúe. Pero no lo tiene, porque aquí Cristo se la quitó. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de hacer uso de ese poder. Bien, continuando entonces, solo Dios nos puede hacer iguales y lo hace por medio de proveer libertad espiritual para todos los creyentes. Ninguna raza, cultura, género o estatus económico tiene ventaja alguna cuando se trata de ejecutar el protocolo de Dios. Todos recibimos los mismos bienes para cumplir con este plan. Todos los creyentes tenemos igualdad espiritual. Y estamos hablando justamente de lo que les mencioné con respecto a la libertad que tenemos de aplicar doctrina en todo momento. Tenemos la oportunidad de nacer de nuevo una vez que creemos en Cristo. Entonces no existe tal, y de citar nuestros pecados. Entonces no existe tal cosa como igualdad en el género humano. Pero sí, ante Dios tenemos la misma igualdad y el mismo privilegio para ser llamados hijos de Dios. En ese sentido, sí. Todos los nacidos de nuevo tenemos libertad espiritual, no importa el ambiente histórico en el que estemos viviendo. Continuando entonces con el punto 5, o sea, estábamos en el punto 4, ahora estamos en el punto 5, dice, los títulos del Espíritu Santo muestran que Él es Dios, porque hay quienes han negado la deidad del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces esto es importante que lo pongamos claro, para que sepamos por qué razón el Espíritu Santo es Dios también. Entonces nos dice, uno de los títulos es el Espíritu de Dios. En la versión Reina Valera, en Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba sin orden y vacía. Y quiero hacer un apartado aquí, porque a mí siempre cuando leía esa parte del Génesis, en el Génesis 1, pero ¿por qué si Dios es perfecto va a crear un planeta que estaba destruido, que estaba oscuro, que estaba deshecho? Y luego entendí, supuse, y luego me lo aclararon recientemente, que estaba en lo cierto. ¿Cómo es posible que Dios hubiese creado un planeta que estaba oscuro, que estaba desolado, que estaba destruido? Y es que entre el Génesis 1:1 y el Génesis 1:2 se puede presumir que hubo una gran cantidad de años, no sabemos cuántos, pero fue el tiempo en el que Satanás fue arrojado a la tierra junto con sus demonios y en un berrinche destruyó todo. Es decir, Dios crea todo de manera perfecta. Y creó Dios los cielos y la tierra y el universo, creó Cristo. Y en ese interín envió a Satanás a la tierra, pues junto con sus demonios. Y destruyeron todo. Entonces Dios vino de nuevo a reconstruir el planeta. Entonces es interesante que esto, ¿no? Y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
En el Mateo 3:16 nos dice, y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu del Señor también es llamado. El Espíritu del Señor, su majestad. En Lucas 4:18 nos dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Está refiriendo de nuevo a lo espiritual. Muy pocas cosas son aquí en lo físico. Entonces, oprimidos, cautivos. Está hablando de los cautivos de la naturaleza de pecado. Libertad a los que somos presos o éramos presos en el mercado de esclavos de la naturaleza de pecado. Oprimidos también. Entonces, es importante que entendamos que es espiritual. También es llamado el Espíritu de Jehová. En Jueces 3:10 dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. Salió a la guerra y Jehová entregó en su mano a Cusán Risatán, rey de Siria mesopotámica, y su mano prevaleció contra Cusán Risatán. También es llamado el Espíritu del Señor Dios. Dice en Isaías 61:1, el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres. Y las buenas nuevas es el Evangelio, la venida de Cristo. Para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel. También otro nombre es el Espíritu del Dios viviente. En 2 Corintios 3:3 nos dice, es evidente que vosotros sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón humano. Entonces, caramba, se me extendió la hora. Dice también llamado mi espíritu. En Génesis 6:3 dice, entonces Jehová, Dios Padre, dijo a mi espíritu, o sea, Dios Espíritu Santo, no convencerá dentro del hombre para siempre, en su reversionismo, ¿no? Porque el hombre rechaza, por cuanto el hombre es carne y su vida será de 120 años. Se está refiriendo a que Dios Espíritu Santo continuará convenciendo 120 años, y cuando viene el diluvio no han creído, se van a ahogar. Entonces, es importante que vayamos entendiendo el proceso tan increíblemente grande que tenemos nosotros para poder ser llenos del Espíritu Santo. Es un regalo. Así como la salvación no cuesta nada para nosotros, pero costó el precio más infinitamente grande, que fue el que Dios hace hombre para morir por nosotros en la cruz. Pero para nosotros es totalmente gratis. Y es gratis porque Cristo lo pagó. Es un regalo. De esa misma forma que la salvación es gratis, la llenura del Espíritu Santo es gratis. No se siente, no podemos hacer nada, es un regalo. Pero entonces tenemos la libertad de quitarle el poder al espíritu, a la naturaleza de pecado, y simplemente confiar en la provisión maravillosa, divina y perfecta que nos da Dios al simplemente citar nuestro pecado y continuar el estudio y aplicar la palabra de Dios. Y podemos estar en oración constantemente. No tienes que arrodillarte simplemente en un lugar privado y orar. No hace falta que levantes tus manos. Porque orar significa una comunicación con Dios. Es una expresión del crecimiento espiritual. Es una oportunidad para comunicarte con tu Padre. Y puedes estar haciendo cualquier cosa. O oren sin cesar. Y orar sin cesar significa no es un ritual. Es simplemente una comunicación donde tú le expresas a Dios, producto de tu crecimiento, lo que piensas, lo que sientes. Aunque Dios ya lo sabe. Pero esa es la oportunidad, ese es el privilegio que tenemos de poder comunicarnos con Él. Puedes estar haciendo tus labores diarias y simplemente conversas con Él. Es una comunicación, es un intercambio, donde Dios te ha provisto de toda la información y tú le expresas lo que desees expresarle a Él. Pero entonces simplemente, en el momento que tienes una oportunidad de cometer el pecado, rechazarlo, o simplemente si lo cometiste, Padre, acabo de cometerte el pecado, tú sabes cómo funciona esto. Tu Hijo Jesús lo pagó en la cruz. Gracias, Señor. Y continuar el avance hacia el crecimiento espiritual. Continuar el avance en este diario vivir. Usando las herramientas que Él nos ha entregado. Y en la medida que estamos
peripateo, caminando en el Espíritu, tenemos la oportunidad entonces de ir avanzando en la dinámica espiritual y comprando con la moneda espiritual, con la moneda de Dios, que es de la llenura del Espíritu Santo, tiempo en el tercer cielo, espacio en el tercer cielo, porque dejamos de vivir en estas circunstancias y colocamos nuestra vista en Él. Entonces de eso se trata, porque la adversidad es inevitable, pero el estrés es opcional. Y el increíble privilegio que significa estar en las peores circunstancias, que las peores circunstancias pueden ser las mejores si aplicas doctrina. O puedes echarte a llorar y derrumbarte. Es la libertad de cada uno de nosotros. Y no dejarás de ser hijo porque te derrumbes. Pero sí vas a poder tener la oportunidad de disfrutar la adversidad en medio de estas circunstancias. Porque la adversidad es inevitable, pero el estrés es opcional. Y ya por ahí comienzas a cobrar los increíbles réditos de estar en una situación terrible y estar confiando en Dios, haciendo uso de sus recursos, no de nuestras fuerzas, sino de los recursos divinos. Entonces, los invito para la próxima clase hasta que llega la de hoy. Entonces, una pequeña oración y nos retiramos del comedor. Gracias a Dios Padre por este maravilloso privilegio que nos das de poder expresar el amor que estamos comenzando a desarrollar. Gracias por la oportunidad de podernos exponer al estudio de la palabra de Dios. Permite que este mensaje venga a ser claro, a fin de que podamos utilizarlo en nuestro diario vivir y alcanzar la meta para la cual fuimos llamados, que es alcanzar esa máxima cima, esa ocupación con la persona de Jesucristo, a fin de que podamos vivir en este planeta, pero pensando en el tiempo que vamos a estar en el tercer cielo. Gracias en el nombre de su majestad Jesucristo. Amén.